El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 22 ya de La Proclama, el programa de radio de la Universidad de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas y estamos en la Universidad UNIAC. Así es, en la radio UNIAC. Ajá. Que nos ha invitado a hacer este programa semana a semana. Ya llevamos 22 capítulos. Todos los capítulos interesantes con invitados maravillosos, así que ha sido un gusto enorme participar en este proyecto. Estoy pensando que partimos en otoño, ya vamos en primavera. Me encanta la primavera. Ha estado rico estos días además. Súper rico. Oye, te doy un par de efemérides, ya que me he aficionado a las efemérides. Me encantan, por favor. Un día como hoy, en 1972, se cae el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba el equipo de rugby y que dio lugar a esta epopeya tan conocida que se ha llegado al cine, a los libros, y que de cierta forma nos hermanó un poco con el pueblo uruguayo. Absolutamente, sí. Yo conocí eso en una película que vi cuando chica, de hecho. O sea, sí. ahí me enteré del Sí, hecho. porque han hecho varias versiones. Sí. Y en el 2010... ¿Ya? Ahí estaba viva. En un día como hoy... ¿Ya? Se rescata a los 33 mineros de la mina San José. Me acuerdo también haberlo visto por la tele. Es que ese fue un acontecimiento no nacional, sino que mundial. Es verdad. Bueno, en el Museo de Santa Cruz, ¿te acuerdas? Ese museo que está ahí en la plaza, hay toda una sala dedicada a ese rescate. ¿Y está la Fénix? Absolutamente. Por supuesto. Ya, vivan los museos. Tal cual, siempre. Oye, Juan Pablo, ¿qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy día nos vamos a remontar a los orígenes de la Biblioteca Nacional, porque vamos a hablar de Fondo General, que nace prácticamente con nuestra institución. Me encantan estas entrevistas, me encanta conocer bibliotecarios, bibliotecarias. Es que ahí está el corazón de nuestro quehacer. Siempre. Pero además te cuento que hoy día vamos a hablar también de una rama de la antropología que no es tan conocida tal vez, que es la antropología visual. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que, ¿partamos? Vamos. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, vamos a partir entonces con nuestra primera invitada, y como bien decía Juan Pablo, vamos a hablar de la sección del Fondo General, que nace con los primeros pasos de la Biblioteca Nacional y es una de las colecciones, por supuesto, más relevantes y más antiguas, y corresponde a las que adquirió el gobierno a ilustres intelectuales y organismos también del país. Entre sus colecciones están aquellas dejadas por la Orden Jesuita luego de su expulsión de los territorios de América, las donaciones de particulares y otras sacadas de la aduana y no reclamadas por sus dueños. Mira, también se dice que parece ser que la fecha de inicio del Fondo General... Sí, todo esto ahí está en revisión, ¿cierto? Sí. Durante la administración de Luis Montt y Montt, que además estuvo 23 años dirigiendo la Biblioteca Nacional entre 1886 y 1909, fue cuando se organizó la biblioteca en 5 secciones, entre ellas, bueno, la lectura a domicilio, manuscritos, estampas y medallas, servicio público, canje y encuadernación y, por supuesto, Fondo General. Bueno, y ahora vamos a nuestra invitada. ¿Qué nos va a contar sobre esta sección? Maricel Aguilera es bibliotecaria de la Universidad de Playa Ancha. Comenzó a trabajar en la Biblioteca Nacional en el año 2013 en un proyecto externo en la colección Fucoa del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares. El 2014 ingresó a la sección del Fondo General con un proyecto que se llamaba Hacia un depósito remoto, inventario y diagnóstico de colecciones, y el 2015 ya ingresó como funcionaria también. Desde el 2018 asumió la jefatura del Fondo General. Muy bienvenida, Maricel, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder participar y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Para nosotros es un privilegio tenerte, porque como ya hemos dicho, estás a cargo de esta sección que es fundamental, no solo en la historia de la Biblioteca Nacional, sino que hasta el día de hoy, porque mantiene un fondo que es valiosísimo y que por lo tanto es requerido, consultado, necesitado por investigadores, por público en general. Así que primero cuéntanos qué es Fondo General, qué libros están ahí, qué características tienen esos libros, de qué época son, cuántos hay. Tenemos tantas Queremos preguntas. saber todo de Fondo General. Mira, Fondo General es como bien amplio. Sí. Son obras de países del extranjero. Es como lo contrario. En un momento se habló acá de la colección chilena. Claro. Sí. Acá somos todo lo contrario. Son publicaciones de autores extranjeros y con temáticas muy diversas. Filosofía, derecho, religión, un poco de literatura, psicología. Hay una diversidad enorme y el material, la verdad que es muy atractivo también para la gente que hace investigaciones. También como es parte de una colección como fundacional, Sí. obviamente hay obras que son muy antiguas. Tenemos, por ejemplo, la sección abarca, en total son 7 pisos Wow. de libros, entonces son ya, yo creo que vamos cerca de los 600.000 volúmenes, Wow. ¿ya? Porque estamos terminando de trabajar algunas donaciones últimas que se han estado haciendo. Y, por ejemplo, existe la bóveda, que es un lugar como protegido para siniestros, para incendios, y ahí están como las colecciones fundacionales, las que requieren más resguardo y que son solamente consultadas por el Salón de los Investigadores. Y claro, hay obras que datan de 1500, hay algunas de 1400. Hay incunables, entonces. Hay incunables, sí, y los idiomas diversos. Claro. Hay alemán gótico, que en un principio cuando yo llegué a la biblioteca, por proyecto me mandaron a Bóveda. Ajá. Y recuerdo que los 3 primeros días que comencé a trabajar con libros, porque son libros antiguos, entonces los 3 primeros días estuve completamente alérgica, pero ya después me hice inmune hasta el día de hoy. Y claro, hay francés, hay portugués, hay inglés, de muchos idiomas hay los textos, mucho latín también. Hay una diversidad enorme y el material de verdad que es muy atractivo para Maricel, consultar. Y hay, por ejemplo, libros de, no sé, ya que mencionaste estos países, de otros continentes, por ejemplo, de Asia o de África, que siempre como que están medio... Que tienen otros alfabetos, Exacto. por ejemplo. Sí, hay también de otros lugares, sí, también hay de ruso, también, no, hay obviamente de los países asiáticos también, hay de todo, sí. Interesante. Sí. Solo también un poco para saber dónde está ubicado Fondo General, porque tú mencionabas ahora de los 7 pisos. Nosotros sabemos que tenemos estantería cerrada en la Biblioteca Nacional, por ende hay que ir a un salón a consultar, pero uno no ve a la persona donde se va. Claro, sí, son estanterías cerradas y los almacenes están por el sector, la calle Macíver, por esa ala. Ahí están los pisos. Uno puede ver las ventanitas. Ustedes por ven fuera. las ventanas, si Claro. se acercan, si están en Macíver, en el jardín, Claro. miran hacia arriba y ahí están los ventanales de cada piso. Pero el mayor lugar donde no puede hacer consulta es en la sala Gabriela Mistral. Sí, las consultas en sala se hacen a través del Salón Gabriela Mistral junto con la sección chilena. Y los libros que son antiguos y para los investigadores en el Salón de los Investigadores. Perfecto. Sí. Y también queríamos saber, porque parte de esta colección fundacional de la biblioteca es parte de, o fue parte de biblioteca de intelectuales súper conocidos, como Andrés Bello, por ejemplo. Sí, tenemos Claudio Gay. tenemos una pequeña colección de Andrés Bello, que lo tenemos en un espacio protegido de la bóveda. Tenemos un poco de él. Bueno, y en la bóveda también hay algunos libros impresos en Chile, como son la colección de Enrique Mata Vial, que fue un abogado intelectual también, entonces él donó. Y por espacio también nosotros prestamos a la sección chilena un espacio para la colección Enrique Mata Vial.
Sí, que también es muy valiosa y que habla un poco de la política del país. Sí. Oye, me gustaría precisar algunos conceptos que ya hemos usado y que tal vez la gente no tiene la información necesaria como para saber de qué estamos hablando. Incunables, por ejemplo. Incunables, que son libros que pertenecen a los primeros años de la creación de la imprenta. Primeros 50 años desde la creación de la imprenta. Sí. Entonces siempre son libros sumamente atractivos, antiguos, que tienen un valor no solo por el contenido, sino que por la materialidad como objeto y claro, toda biblioteca se siente muy orgullosa de sus incunables. Y otro concepto que dijimos es el de estantería cerrada, ¿cierto? Porque según ese criterio habría dos tipos de bibliotecas. Las bibliotecas donde uno entra y están los libros a la vista, uno se puede acercar a las repisas, revisar, elegir el título, y otros como la nuestra, donde no se ven los libros. Entonces actualmente, a través de un sistema de catálogo en línea, uno puede pedir el libro que le interesa y se lo traen, pero uno no vio el lugar donde ese libro reposa. Bueno, por eso tienen que ir al Día de los Patrimonios. Ahí con la visita guiada tienen la oportunidad de recorrer los almacenes. Eso sí. Claro, sí. Oye, Maricel, disculpa, hablemos de los usuarios. ¿Quiénes son la gente que más consulta el material que hay en Fondo General? Mira, hay de todo un poco. Hay académicos, hay investigadores, hay estudiantes y jóvenes también. Ahí tenemos un poco de literatura, de poesía, que ellos lo consultan. Obviamente, como es consulta en sala, también gente adulta mayor, también como tiene un poco más de tiempo, alguien podría pensar, entonces se dedican 2-3 horas a consultar el libro y vuelven al día siguiente y continúan con su lectura. Pero también hay muchos investigadores, hay gente que también viene del extranjero, que viene puntualmente a consultar alguna obra en específico y pasan varios días. ¿Algún libro que está solo aquí en la Biblioteca Nacional de Chile? Sí, nos ha pasado mucho que hay libros extranjeros que me han dicho que solamente el ejemplar está acá, y a través de Bibliotecario en Línea también ellos hacen la solicitud de la digitalización y todo eso. Bueno, acá también ha estado Ángela de Atención de Usuarios, ¿cierto? Ha estado Bernardo, la Jimé Rosenkratz también. Es que me gustaría un poco que contaras también lo de Bibliotecario en Línea, porque creo que siempre es bueno saber también en qué consiste, si está 24 horas disponible, qué se puede consultar ahí, cómo hacerlo. Ya, mira, me entrampaste, pero es Bibliotecario en Línea, lo dice su nombre. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un poco de acercamiento porque ahí me pasa para el momento de que alguien quiere consultar o digitalizar unas 5 o 6 páginas, entonces me llegan las personas de referencia y bibliografía con el formulario, porque la gente a través de Bibliotecario en Línea, desconozco si es yo creo que no es las 24 horas del día, no, yo creo que es horario de 9 a 18. Se contactan y hacen la solicitud y luego yo me encargo de llenar el formulario, y la solicitud, si es de digitalizar, se lleva al laboratorio de digitalización, que está en el 4º piso, sector Moneda. Sí, claro, pero también Bibliotecario en Línea tiene un correo que uno puede escribir a la hora que uno tenga una duda, y la contestan después cuando nosotros trabajamos en nuestro horario de oficina. Sin embargo, hay un punto importante ahí también que tiene que ver con la digitalización, porque también muchos de los libros que tú comentabas son copias únicas tal vez, y no sabemos si están en otro lugar del mundo que no sea la Biblioteca Nacional de Chile. ¿Cuál es la relación del Fondo General con la digitalización? Sí. Ya, mira, estos últimos años, luego de la pandemia, como que se detuvo un poco el asunto de la digitalización. Ya, pero los usuarios pueden ingresar a Biblioteca Nacional Digital y seleccionar Fondo General, y ahí pueden acceder a todos los títulos que sean digitalizados. Antiguamente, yo creo que fue antes de pandemia, que hacíamos en la Biblioteca Nacional, digitalización nos hacía una cuota anual. Era una cuota anual, incluso de cuántas imágenes. Entonces, ahí nos organizábamos un poco con el material que era como relevante en cuanto patrimonial, lo importante, y la preservación, y se manda a digitalizar. Sí, es un poco lento, pero vamos avanzando. Sí. ¿Y hay un cálculo de qué porcentaje del material que hay en fondo está digitalizado? Sí, pero es muy poco. Ya. Sí, es muy poco. Ya. Queda mucho por hacer. Mucho por hacer. Además que,
en un tiempo también se hacía lo que era en microfilmación, pero eso ya eso quedó ya casi como un poco, creo que se ha finalizado por el costo que implicaba. Oye, Mariceli, cuando hablas de digitalización, yo también pienso en los hábitos de los usuarios que antiguamente podían acceder a una cantidad de fotocopias, que eso también está obsoleto. Sí, qué retro. Pero hoy día todo el mundo anda con su celular, entonces tiene la posibilidad de fotografiar. ¿Cómo se regula un poco eso? Sí, mira, a veces los usuarios en los salones de lectura se acercan y nos consultan, por ejemplo, sabes que necesito capturar una imagen, nos consultan, no todos. Entonces nosotros le hacemos la salvedad de que no tienes que usar el flash. Claro. Pero en realidad no hemos tenido mayor problema con eso. Antes lo que hacíamos es que la persona iba a la sección y como que nosotros estábamos encima de ellos, sobre todo con los libros antiguos, ya que tiene otro tratamiento. Sí, pero igual, y uno está como observando, pero igual hay que estar atento cómo lo usan también. Maricel, y así como hablábamos, por ejemplo, del tema de digitalización, ahora tú hablabas también de algunas medidas de conservación. ¿Con cuáles equipos trabajan ustedes harto de la biblioteca? ¿Con qué equipo? Bueno, trabajamos con conservación. Incluso ya tenemos lista la cuota de lo que enviamos para este año y ya tengo reservado para el próximo año, porque igual es un trabajo que requiere mucho recurso humano. Con la sección chilena, con investigadores, con usuarios. También tenemos un pequeño espacio que se lo tenemos prestado a préstamo a domicilio, entonces ellos van permanentemente... tienen parte de su colección en uno de nuestros pisos, como bóveda que ellos le llaman. Entonces los usuarios cuando solicitan un ejemplar, ellos van algunos días a buscar los libros. Pero en general compartimos con Sala Medina también. Tenemos hay ejemplares que tienen en Sala Medina, pero que también los tenemos nosotros. Sucede también mucho con la sección chilena. Y lo que se hacía antiguamente para asuntos de preservación, el material de folleto que se hacía antiguamente, que se empastaba para proteger el material. Entonces se ubicaban varias piezas, varios títulos, aun cuando no tenían ninguna relevancia temática, pero más que nada para la preservación y que quede guardado en un libro empastado, más ordenado. Pero con varias secciones en realidad tenemos, y con el espacio de fotografía, digitalización y todo eso. Sí. Maricel, y cuéntanos un poco de tu equipo. ¿Cuánta gente lo conforma? ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Quiénes son? Ya, mira, en fondo general, por ahora hay 3 auxiliares, que ellos son los que se encargan de la mantención de los espacios. Ellos se encargan de, como en su mayoría son un poco libros antiguos, generan su propio polvo, entonces siempre hay que estarlo como limpiando lo que más se pueda. Son autónomos en su sociedad. Sí, entonces, ellos se encargan como de la limpieza de los libros, de las bandejas, de los espacios, y también atienden público. Ellos son los auxiliares. Y profesionales habemos 2, y hasta enero de este año tenemos un administrativo que nos ha colaborado un montón para avanzar en la parte de procesos técnicos, del desarrollo de colecciones. Julio Prieto, que es mi otro colega, un bibliotecario, y administrativo, un técnico, que nos ayuda con la parte de procesar todo lo que nos va llegando desde adquisiciones o de donaciones. Y más o menos ustedes funcionan parecido a cómo funciona el Fondo de Chilena. Me refiero también a acceso restringido, como tú decías. El tema de la limpieza, también ustedes lo hacen, como tú decías, el equipo de los auxiliares que trabajan en general. ¿Cómo conversan estos dos fondos? Bueno, igual es como distinto, porque recuerda que la sección chilena, ellos reciben por depósito legal muchos libros, entonces se tienen que dedicar para que no se les abarrote la oficina de tantos carros con libros que les llega de adquisiciones. Tienen que rápidamente tomar los libros y ponerlos en circulación. Entonces yo creo que ahí trabajan en conjunto con los auxiliares, y también el asunto del espacio. Ir a las estanterías y ver dónde hay espacio para poder ubicar los libros que van llegando. En el caso de nosotros, recuerda que la automatización en la biblioteca partió en el año 2000 aproximadamente, entonces
hay mucho que enriquecer en la base bibliográfica, hay muchos registros bibliográficos que seguimos trabajando, que seguimos enriqueciendo, que los seguimos actualizando con las nuevas reglas, en este caso con las RDA, normalizando, indizando, corrigiendo los ejemplares, viendo qué está deteriorado, etcétera, las copias. ¿Podrías contar brevemente lo que es RDA? Ah, ya. Que uno piense que es la República. No, es la sigla en inglés de las reglas de catalogación, que son las nuevas. Es nada más que eso. Sí. Eso es, reglas de catalogación. Perfecto. No es solamente eso, para la descripción bibliográfica. Perfecto. Hemos hablado ya bastante de las estanterías, de la bóveda, de los almacenes. ¿Cómo se ordenan los libros? ¿Por autor, por título, por continente, por materia? ¿Cuáles son los criterios para ordenarlos? Ya, mira, el primer orden es los libros que son como antiguos, ya están en la bóveda, ¿ya? Pero en las estanterías los libros se ordenan por tamaño. Ordenarlo por autor o por temática sería muy difícil y engorroso por la cantidad de volúmenes. Claro, así lo hace uno en la biblioteca de la casa. Claro, por colores. Sí, claro. Todos los de Germán Hesse juntos. No, pero no es así aquí en la biblioteca. No es así, no, es por tamaño. Y obviamente los libros que son de tamaños muy grandes, sobre 50 centímetros, van en la parte inferior de manera horizontal para prevención ante algún siniestro, cualquier movimiento. Ocurrió en el 2010, yo no estaba ahí en la biblioteca, pero sí me contaron lo que sucedió. Entonces, los libros que son pequeñitos y de peso más pequeño van en la parte superior, pero todo es por tamaño. Y por tamaño eso es para optimizar el espacio, para aprovechar, ocupar de la mejor manera el espacio. Aprovechamos cada centímetro, hay que aprovecharlo, porque es una colección que va creciendo. Claro. Sí. Eso te iba a preguntar justamente, porque ¿cómo crece? Porque ustedes no están por depósito legal, entonces. ¿Cómo lo hacen? Ya, no estamos por depósito legal. Yo diría que hace una década atrás se hacían compras, muy pocas. Y este último tiempo lo que más hacemos es por donaciones. Sí. En el año 2022 recibimos la donación del Premio Nacional de Historia de Rafael Sagredo. Sí. Contentos con esa donación importante, muy enriquecedora en su temática. Y la última donación, ya sobre 400 volúmenes, que es la familia de quien fuera la diputada Gladys Marín, que también de a poco hemos ido ya está casi lista. Pero son más que nada donaciones, incluso a veces pasa que llegan autores del extranjero a recorrer y traen sus libros y nos los ofrecen, los revisamos pero más que nada por donación. Oye, Maricel, ¿y si uno en la casa, en su biblioteca, tiene un libro antiguo y dice, después yo me voy a morir, a mi hijo no le va a interesar, quiero donarlo a la Biblioteca Nacional? ¿Cómo se hace? ¿Se puede hacer? Me encantó, eso sí que me encantó. Mira, en la página web bibliotecanacional.gov.cl, al final está hay un espacio donde dice donaciones. Las personas pueden ingresar ahí y hay un formulario de propuesta de donación. Buenísimo. ¿Ya? Entonces, están las dos opciones. Para mi caso, que son las colecciones bibliográficas, con el jefe, con don José Manuel, le mandan el formulario a él, porque en el caso si fuese colecciones especiales, sería con el con Roberto Aguirre. Exactamente. Entonces, ahí, quien quiera donar libros, llena el formulario de propuesta. Es muy fácil, por favor. Perfecto. Sí. Oye, Maricel, y tenemos que ir cerrando la entrevista, pero Juan Pablo, haz tu pregunta. Tengo que hacer. Antes de que nos vayamos, nos despidamos a Maricel, la pregunta es, del fondo general, ¿cuál es tu objeto favorito? ¿Cuál es tu libro favorito de ahí? Me encanta esa cara siempre. Sí. La Dani también quedó así. Ay, por favor. Uno. Mira, hay muchos libros, pero lo que más he conocido también está El Quijote, en las ilustraciones de Doré. Sí. Y Arthur Kirchner, creo que es el nombre también de un canónico, también por las ilustraciones. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención, a quienes nos gustan los libros antiguos, a mí siempre me sorprende la calidad del papel. Claro. O sea, de libros de 400, 500 años, cómo se preservan su encuadernación, el valor. Claro. Son muchos, pero podría nombrarte esos, pero hay muchos más. Hay las Biblias también que están en la bóveda. Es que fondo general está lleno de tesoros
Y Maricel también es un tesoro. Sí, Maricel, así que muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, suerte en todos los desafíos que se vienen. Visitar entonces Fondo General, que como contábamos está en el segundo piso, sector Moneda, a la mano izquierda, ¿cierto? El mesón de Fondo General, para que puedan hacer sus consultas ahí en sala, sino también pueden ver Biblioteca Nacional Digital para que puedan ver todo lo que hay digitalizado. ¿Y ahora a dónde vamos? Vamos a, chuta, ¿verdad? Gracias, al archivo sonoro. Gracias. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. El 22 de marzo de 1989, durante la ceremonia de inauguración de la exposición Gabriela Mistral, a 100 años de su nacimiento, ocurrió la siguiente presentación del octeto de solistas del coro de cámara de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bajo la dirección de Mauricio Cortés, destacado maestro que estuvo más de 20 años a cargo de ese coro, el conjunto interpretó 6 musicalizaciones de poemas de Gabriela Mistral. De entre ellos escucharemos Dulzura, en un arreglo coral del compositor chileno Pedro Núñez Navarrete, quien además fue pedagogo y autor de más de 400 obras, entre piezas sinfónicas, de cámara, para solistas instrumentales y para coros. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas, que es tuyo mi cuerpo, que hiciste cual ramo, dejaré volverlo sobre tu regazo. Juega tu acebo, cariño, hacer rocío, sobre tus dos brazos, tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños somos. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas, es tuyo mi cuerpo, que hiciste cual ramo, dejaré volverlo sobre tu regazo. En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Ediciones UC, Universidad Católica, Ajá. en colaboración con la Fundación Arbolee y la Biblioteca Nacional de Chile, invitan a la presentación de la nueva edición de Alcino, de Pedro Prado, un clásico fundamental de la literatura chilena. La presentación va a estar a cargo de
Diamela Eltit, escritora y directora de la Fundación Arbolee, Patricio Lizama, decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, y Pedro Maino, investigador y bisnieto de Pedro Prado. Modera María Teresa Cárdenas, presidenta de la Fundación Arbolee. Esto será el miércoles 15 de octubre a las 12 horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Ustedes ya saben, en Alameda 651. No se lo pueden perder. Va a estar bueno. Bueno, vamos a la pausa. Ajá. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Franzani y para quienes amamos la radio siempre es una gran noticia que haya nuevos actores dando vuelta en la web, en el dial, en tus audífonos. Este saludo gigantesco es para todo el equipo y todos los auditores de Radio UNIAC que acaba de comenzar con sus transmisiones. Así que síganlos, escúchenlos, porque sobre todo hay un interesante debate de ideas y de canciones. Un saludo, fuerza para Radio UNIAC y que se vengan buenas noticias para el futuro. Hola, soy Ignacio Valenzuela, secretario académico de la Escuela de Psicología, psicólogo también, y en este caso hablo como colaborador, docente y también estudiante de la universidad. Lo que más me gusta de la universidad, UNIAC, la capacidad de colaboración, las diferentes oportunidades que tenemos para insertarnos en el área académica y bueno, las buenas relaciones que se generan tanto estudiantes, docentes y colaboradores dentro de la institución. En cada palabra hay una historia. En cada lengua, una manera de ver el mundo. En Puente de Palabras, abrimos un espacio para el diálogo, la reflexión y el cruce cultural. Te invitamos a descubrir otras voces y otras formas de entendernos. Escúchanos en Radio UNIAC. Puente de Palabras, donde el lenguaje conecta. Radio UNIAC, una radio universitaria sin fronteras universitarias. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Nuestro siguiente invitado es antropólogo social y diplomado en periodismo cultural y crítica. Además, tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Dentro de sus principales líneas de investigación destacan los estudios en fotografía y cine sobre pueblos indígenas, además del estudio sobre grupos costeros y cacería de ballenas. Además, su trabajo como académico de pregrado y posgrado se ha desarrollado en distintas universidades chilenas y de países como Uruguay, Ecuador, México y Cuba. También destaca su rol como coordinador del Centro de Estudios de Antropología Visual y como director de la revista de Antropología Visual. Y actualmente se desempeña como investigador de nuestro Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Bienvenido, Gastón Carreño. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este ya célebre programa. No, gracias a ti, Gastón, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Gastón? Bien, ¿Sí? bien, un poco nervioso. ¿Nerviosa? Mira, vamos a partir por lo más sencillo justamente, que dado que ya hemos hablado de tus estudios en antropología visual, que tienes la revista Antropología Visual. ¿Qué es la antropología visual? Buena pregunta, compañera. Bueno, tiene dos dimensiones. La primera y quizás la más clásica es el registro de lo que es un trabajo de campo, una investigación de carácter etnográfico, es decir, la descripción de, en un primer momento, de una cultura radicalmente distinta, cultura indígena, pero eso ha ido mutando con el tiempo y se puede ver, por ejemplo, estudios de urbanos. Digamos, grupos urbanos. Grupos urbanos. Los skaters. Los skaters, o por ejemplo, la tesis de una antropóloga que se especializó en cómo la élite recreaba su espacio doméstico dentro de las casas, ¿sí? O la influencia entre o la élite de corte más francés versus el inglés, que se notaba, por ejemplo, institutrices que tenían que ver con las artes, en esencia de la arte, versus los ingleses más apegados a los deportes. O sea, una amplia gama. Sí. Y esa dimensión del registro siempre ha estado presente porque un poco la antropología parte con el siglo XX.
se empieza a dictar a fines del XIX, pero parte en el siglo XX, ¿sí? Principalmente. Entonces, inmediatamente tenemos registros de antropólogos fotográficos, registros visuales. O sea, parte más o menos con la fotografía, la antropología. Claro. La fotografía ya tenía un poco antes. Un poquito antes. Pero inmediatamente una disciplina que le incorpora. Eso es bien interesante. Sí. Pese a que no se reflexiona mucho sobre esto en las mallas tradicionales de antropología. Sí. Y después tenemos el tema del cine, de antropólogos, antropólogas, porque Margaret Mead también era una importante, referente de la antropología visual. De hecho, el Festival de Cine Etnográfico de Nueva York tiene el nombre de Margaret Mead, digamos, justamente en honor a ella. Entonces, esa dimensión es la más clásica de la antropología visual, es decir, el registro documental de una investigación. Sí. Sin embargo, hay otra dimensión de la antropología visual y que ahí se vincula mucho más a lo que son los estudios visuales, es más interdisciplinario incluso, y que tiene que ver con esta idea de cómo nosotros vemos las imágenes como construcciones culturales, finalmente. ¿Sí? Y ya que me lo han dicho, lo voy a conectar directamente con lo que estoy haciendo ahora en la Biblioteca Nacional. Qué bueno, porque esa era mi siguiente pregunta. Porque, por ejemplo, claro, tradicionalmente se ha trabajado cine, fotografía sobre pueblos indígenas, eso es como lo más característico y es lo que yo particularmente he trabajado. Sin embargo, ahora yo estoy viendo el tema de los grabados del siglo XIX. Yo te iba a preguntar justamente, porque tal vez debería haber partido incluso con otra pregunta previa, que es la antropología, ¿a qué se dedica un antropólogo? Es más larga la definición ahí, pero básicamente es el estudio de las culturas, digamos, de la alteridad cultural, te podría decir yo. Ahora, probablemente hayan 100 que estén en desacuerdo, pero básicamente eso, porque muchas veces decía el estudio de la cultura, pero también hay muchas definiciones de cultura, o el origen etimológico, es decir, el estudio del hombre, bueno, y ahora tiene todo el tema de género entre medio. Claro. Yo te lo diría, yo lo sintetizaría como el estudio de la alteridad cultural. Perfecto. Y a su vez, entonces, cuando tú partiste hablando del registro del trabajo de campo, yo también pensaba no solamente en la foto y el cine, que es lo que un poco hemos ya conversado contigo preparando la entrevista, sino que también, por ejemplo, dibujos, ilustraciones, ¿cierto? Tal vez incluso como el mismo como hecho de tomar apuntes, como o eso es más antiguo. Es que justamente, claro, si uno ve justamente la partida académica disciplinar es del siglo XX. Claro. Y ahí viene otro tema que tiene que ver que las imágenes que están mediadas en su producción por una cámara, se les da un carácter de objetivo que no tenía el dibujo, ¿sí? Entonces, el dibujo siempre tuvo esta cosa de que no puede ser medio subjetivo, ¿sí? Hay sesgo, hay discriminación, digamos, en cómo se representa. Gestualidad. O sea, por ejemplo, si tú ves los grabados del siglo XIX sobre lo africano, por ejemplo, ves que hay patrones racistas, ¿sí? Disculpa, no sé si el ejemplo sea bueno, pero también hay grabados de pueblos patagónicos que los se pintaban, se dibujaban como grandes gigantes. Exactamente. Entonces, claro, exactamente, y circulaban así. Claro. O por ejemplo, las primeras representaciones de las llamas que aparecían con joroba. Claro. Como los camellos. Claro, tal cual. ¿Y cuál es el cruce con los naturalistas, por ejemplo? Habíamos mencionado hace un rato a Claudio Gay, por ejemplo, y hacía, también había pintura, ilustración, todo esto medio cruzado, como estas artes visuales que se servían para estas ciencias o estas nuevas disciplinas. Claro, que tiene que ver justamente con el naturalismo, porque en el siglo XVIII se un poco sistematiza una práctica que ya venía de mucho antes, de la media. De hecho, hay autoras que plantean que del siglo XIV, que ya hay intentos por estudiar, digamos, plantas, la fauna, la flora, con un modelo naturalista. Sin embargo, hay una discusión planteada y más o menos aceptada de que el siglo XVIII ya esto se estandariza, ¿sí? Y yo ahí justamente iba al tema de los grabados, porque los grabados, independiente de que se pasen a una matriz que después vaya a una imprenta, que puede ser litografía, silografía, planchas de cobre, etcétera, en definitiva hay una mano en el trazo de esta imagen, no está mediado por una cámara. Sí. Y eso me parece muy interesante en esta lógica de entender la alteridad. Por justamente lo que estaba hablando, porque de repente la subjetividad, claro, te hace ver prejuicios que son evidentes, pero fíjate que también me ha servido el estudio de los grabados para desmentir, por ejemplo, fotografías que están mal atribuidas.
por decirle un caso, una fotografía, un artículo que publiqué, una fotografía que se publica en el año 28-30, en la historia de las Fuerzas Armadas. En el pie de la foto decía India joven del tipo chango. ¡Bum! Se armó todo un tema, una fotografía de chango. Yo cuando vi la foto me parecía rara, qué sé yo, porque justamente estaba estudiando lo naturalista y viajero, y representaban a las mujeres de la costa con faldas, polleras, como las indígenas del interior. Sí. Después de 10 años logré dar con la imagen original y era una filipina. Trabajo lento. Sí. Es que en realidad me pasé a la cacería de ballena, después estuve en pesca en Atacama y después volví. Me di la vuelta larga. Claro, me di la vuelta larga, no es que estuviera 10 años, pero es que en realidad también tiene que ver con el acceso a los documentos. Yo creo que eso también daría para mucho más, digamos, que algo que está haciendo la biblioteca a través de Memoria Chilena. Se está democratizando también el conocimiento. Hace algunos años, cuando yo partí con estos estudios, o sea, Internet no era nada. O sea, después podemos hablar de la revista Antropología Visual. También en nuestro inicio era muy limitado lo que había en Internet, digamos. Entonces, eso yo creo que ahora se ha democratizado mucho más, digamos. Oye, Gastón, perdón, solo para ir haciendo como un poco el dibujo. Entonces, tú eres antropólogo, te dedicas también al estudio visual, que puede ser tanto fotografías como cine, pero tal vez ahora uno, muy en el siglo XXI, sabe que las fotografías pueden ser medias mentirosas. O sea, mismo, por ejemplo, conocimiento de culturas que ya no existen, no necesariamente es que uno esté ahí viendo cómo, no sé, cocinaban o cómo se vestían o las danzas o lo que sea. Uno también puede de repente pensar, ¿habrá intervenido alguien más? ¿Habrá dicho que posaran de cierta manera? Claro. ¿Cómo es eso ahora en el siglo XXI, como mirándolo en el pasado? Y complementando, porque yo estaba pensando en lo mismo, no solo en el siglo XXI, que ya entra a jugar la inteligencia artificial y ya se escapan las posibilidades, pero tal vez nunca la fotografía fue puramente neutra, porque también hay una intención del fotógrafo que desde dónde pone la cámara, qué selecciona. O sea, claro, solo para complementar lo que ya dijiste, o sea, esta discusión sobre si la fotografía es real o es verídica no es del siglo XXI. Claro. O sea, viene de los orígenes de la fotografía. Claro. O sea, lo que es el recorte, yo ya lo que dejo fuera es tremendamente significativo, tanto como lo que dejo dentro. Hay una decisión muy profunda ahí. Pero piensen además en esta ilusión que crea la fotografía, que te genera la idea de tridimensionalidad, que eso es un ejercicio óptico, porque la fotografía tiene ancho y largo, digamos, es bidimensional y te genera la ilusión de tridimensionalidad. Entonces, no es un tema de ahora cuestionarle el realismo. Lo que pasa es que ahora uno diría, tenemos más herramientas para ver, digamos, esto, pero pasa todo lo contrario. O sea, las fotografías falsas, como nunca, permean a la sociedad, como nunca. O sea, yo diría más bien, hay menos crítica al tema de la imagen que es lo que había a principios del siglo XX, porque se cuestionaban ciertas cosas. Y es mucho más difícil discriminar hoy por hoy qué es real, qué es falso. Aunque no me crean, Gastón y Juan Pablo, yo no estaba pensando en inteligencia artificial con mi reflexión anterior, estaba pensando en cuando, por ejemplo, uno mismo, no sé, que saca la foto de más arriba para verse como sin papá, por ejemplo. Totalmente. Una cosa muy, muy pedestre. Pero me refiero a ese tipo de manipulación, como que al final, cuando uno, en el caso tuyo, que es una disciplina desde la humanidad, ¿cierto? De un estudio social, y uno dice como, con este documento sí, así voy a conocer a estas personas que no conocí. Sí, claro. Y al final no, pues. Sí. Oye, quería remontarme al momento en que te integraste al Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y... ¿Verdad que estábamos hablando de eso? Sí. Y en aquella época todavía su jefe, su director, era el Premio Nacional de Historia Rafael Sagreo. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con él? ¿Te sirvió para enfocar lo que iba a hacer tu quehacer ahí en el centro? Sí, o sea, de todas maneras, que Rafael siempre fue un referente porque él, pese a que la historia, y una crítica muy personal, pero que no trabaja mucho con imágenes en general, versus la antropología, que creo que tiene mayor, desarrolla esta reflexión. ¿Sí? Trabaja con otras fuentes. No, sobre todo que la imagen no sea ilustración del texto escrito. Rafael había trabajado con Claudio Gay en la expedición del Pacífico, entonces yo conocía su trabajo, ¿sí? Pero bien divertido, porque yo cuando recién conocí a Rafael, fue el 2008 cuando había sacado este libro de la expedición del Pacífico, y él había citado un texto que habíamos trabajado sobre fotografía mapuche, y me acerqué a hablar con él, qué sé yo, muy motivado, y como que no me infló, no enganchó con el tema, ¿sí?
Pero después, las vueltas de la vida, entré al servicio del patrimonio y tuvimos mucha sintonía con él. Y bueno, y de hecho mi traslado en gran medida se debe a que estaba él, digamos, ¿sí? Pero fue una jefatura breve, porque se jubiló al poco tiempo. Pero dejó un sello importante ahí en el centro. Súper. Y de hecho le digitalizo un montón de imágenes a Rafael en las últimas publicaciones que tiene. O sea, él, porque además me gusta eso, de que él no solo concibe la imagen como una ilustración del texto, sino que dialoga con la imagen, y eso me gusta mucho. Otro aprendizaje también es que uno puede cambiar sus intereses y incorporar nuevos, por ejemplo. Sí, claro. Oye, Gastón, y en cuanto a las colecciones de la Biblioteca Nacional, bueno, tú trabajas en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, pero por ejemplo está el archivo fotográfico y audiovisual. Sí. ¿Hay algún vínculo con ellos? ¿Te relacionas? Sí, o sea, fue casi natural, de hecho, y sí, estuvimos guiando una pasantía. Está la idea de hacer varias cosas también. Yo en algún momento me gustaría meterme justamente a ver el tema indígena, que no está muy sistematizado, digamos, ver qué es lo que hay, ¿sí? Pero en realidad, como me sedujo este otro tema de los grabados, en realidad más bien me he relacionado con las otras secciones de la biblioteca. O sea, la Sala Medina, la colección Medina, sin duda, bueno, también en Chilena y también en Depósito General, porque eso ha sido también un descubrimiento para mí, porque yo en un momento partí con que todos estos materiales del siglo XIX principalmente, aunque hay cosas del XVIII y del XVII incluso, en el archivo al lado está el Cautiero Feliz, digamos, que tiene grabado. Pensé que me iba a desarrollar mucho más o relacionar mucho más con la colección Medina, digamos, estaban los libros, sobre todo del 19, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, yo a Maricel la ubico porque en realidad hay libros que están solo en Depósito General, que no están en la Medina y que son una joya. O sea, hay un viaje de un marino francés, digamos, Dumont d'Urville, que era una expedición de carácter naturalista, y el libro con los grabados lo tiene Depósito General, porque la versión que hay, que tiene el mismo título, que además ha sido todo un tema de relacionarme con los archivos y las catalogaciones, la versión que tienen en Medina no tiene imágenes. Mira tú. Entonces, esos grabados yo sabía que existían, qué sé yo, los encontré en Depósito General. O por ejemplo, en Chilena, que también tiene unos tesoros increíbles. Entonces, en realidad ha sido un tema muy, muy interesante. Oye, Gastón, hablemos de la revista de Antropología Visual. Bueno, la revista Antropología Visual este año cumple 25 años de edición. ¿Sí? Estoy muy contento de que llegara al Barros Arana y a la Biblioteca Nacional, entre otras cosas, porque la revista en sí misma es una colección en sí misma, es como un reservorio de materiales de estos 25 años, porque en el futuro yo estoy seguro de que a alguien le ha llamado la atención de cómo parte una revista el año 2000, cuando es que yo, la gente, generación estamos ahora, la Z, ¿sí? Sí, Z. Sí, esa sería la última, ¿no? Porque después de Z que viene doble A. No, claro, pero claro, antes tú te conectabas por el teléfono, las páginas tenían que ser ultra livianas, imágenes de mala calidad, y fuimos desarrollándonos con internet, digamos. Entonces, en realidad, llegar a la biblioteca con todo ese cúmulo de materiales ha sido algo más que, digamos, valorado. Lo mismo contaba el otro día Graciela Marín a propósito del aniversario de Memoria Chilena, que cumple 22 años, cumplió 22 años hace poquito, ¿cierto? Y que también decía que el crecimiento de ellos había sido junto con la expansión de Internet. Sí. ¿Y qué pensabas tú en ese año para hacer una revista? Es que fue muy loco, porque en realidad lo de la revista, y debo ser muy sincero, no es que tuviéramos una visión de futuro muy grande, teníamos falta de recursos. Y como era muy caro imprimir en papel, había una chica, yo hacía clase en diseño de la Chile, y mi ayudante de diseño se estaba recién especializando en los primeros software para generar páginas, sitios web. Y ella nos dice, ¿por qué no lo hacemos digital? Y ahí surge la idea de hacerlo digital, y de hecho la revista Antropología Visual solo es digital. O sea, y es una de las primeras en Chile, partimos antes que Memoria Chilena, incluso, porque es una revista eminentemente digital. No era una versión digital de una revista en papel. Entonces, ahora cambió el formato, producto que llegamos al servicio, que estandarizarlo, digamos, pero antiguamente tú avanzabas página por página,
De hecho, tenemos un sitio donde está la diagramación original, porque tú avanzabas como si fuera un libro, página por página, y de hecho se descargaba en Word, y empezamos a descargar como desde el segundo número, porque no existía PDF. Entonces se desconfiguraba, había que poner una nota, las características del monitor, para que no se te desconfigurara la imagen. Era un tema. Gastón, y si la gente la quiere ver, la quiere consultar, ¿cómo lo hace? Muy fácil, www.antropologiavisual.cl. Perfecto. ¿Y están desde el primer capítulo? Está todo. Desde el primer número. Desde el primer número, está todo en el sistema del Servicio del Patrimonio. Perfecto. ¿Sí? Con la norma, digamos. Y con imágenes y todo. Todo. Ya, Sí. perfecto. Y de mejor calidad, ahora, sin duda. ¿Han ido actualizando? Todos los años salimos números. No, claro, pero me refiero como esos números antiguos también han ido cambiando la norma, como contabas tú. Sí, claro, tuvimos que pasar todo a PDF. No, es muy distinto. Hubo que hacer una reingeniería total de la revista. ¿Y quiénes trabajan ahí? A ver, estoy yo solo en la parte como de gestión. Hay una pasante que me está ayudando en la revisión de los textos, y hay una diseñadora que en realidad no es solo diseñadora de los PDF, sino que es la que mantiene el sitio, porque hay una cosa técnica que a mí me supera, entonces más bien veo yo los contenidos. ¿Sí? Sí, bueno, hay que verlo tampoco todo solo, porque Sí, hay, claro. tratar de tener equipos por lo menos. Sí, no, claro. ¿Nos están apurando con el tiempo todavía? Sí. Están apurando. Pero ¿cómo? Si yo quería hablar de dónde viene este interés de Gastón por lo visual, porque es genético, ¿sabías tú? No tenía idea, de hecho. Viene de su bisabuelo. Es una historia tan larga que lo vamos a tener que dejar para otro programa. Oye, pero cuéntame quién es, igual. No, que te cuente. A ver, rapidito. El que partió, bueno, el tema de la fotografía es Abelardo Carreño, que es mi bisabuelo. Después Mario Carreño con su hermano. Que tenían estudios fotográficos. Tenían estudios, de hecho lo que yo más antiguo que conozco es tomaban fotos en Cartagena en el verano y tenían unos estudios en Estado y otros en Monjita. El de Monjita lo alcancé a conocer incluso porque estuvo hasta el final un hermano de mi abuelo. Y después mi papá. Y después yo. ¿Viste qué bonita la historia? Es bonita, sí. Y además, mira, ya perdí la cuenta de cuál capítulo es ya que venimos nombrando a la quinta región. Bueno, Maricel que contaba que estudió en Valparaíso, era tú que nombras a Cartagena, así que bueno. Siempre presente. Sí, nos vamos a la costa siempre. Gastón, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, pero sabemos algo más de lo que es la antropología visual y es súper interesante. Y podemos ir, por supuesto, conversando después también. Así que muchas gracias por venir esta vez. Que estés muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces al archivo de la palabra. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Ágata Gligo Biel nació en 1936 en Punta Arenas y estudió leyes en la Universidad Católica de Chile. Su muerte, en 1997, fue destacada profusamente en los diarios y revistas chilenos, además de ser noticia en el extranjero. En la década del 80 desarrolló una profusa y notable labor como crítica literaria, siendo columnista del diario La Época y en la revista Mensaje. Bajo su pluma crítica y sutil pasaron Ariel Dorfman, Pablo Neruda, Diamela Altit, ya nombrada anteriormente, José Donoso, Juan Guzmán Cruchaga, entre otros. En 1984 publicó el ensayo biográfico María Luisa, sobre la célebre escritora chilena María Luisa Bombal, obra por la que obtuvo el Premio Municipal de Santiago en 1985 y el Premio de la Academia Chilena de la Lengua. Además, fue considerado por una encuesta del diario La Época entre los 20 libros más importantes de la literatura latinoamericana de todos los tiempos. Mira tú, su segunda novela, Mi pobre tercer deseo, fue muy ponderada por la crítica literaria especializada y sobre este escrito habla en el siguiente audio. Grabado en el 7º ciclo Los escritores tienen la palabra, Ágata Gligo conversa con Carlos Franz el 6 de mayo de 1993 en el auditorio del Instituto Chileno Norteamericano sobre su pertenencia con el paisaje de Punta Arenas y Tierra del Fuego. Con esto despedimos nuestro programa. Nos encontramos el próximo lunes. Un gusto haber estado contigo, María José. Igualmente, iba a decir lo mismo, Juan Pablo. Nos vemos entonces, que disfruten este audio y que tengan buena semana. Chau, chau. A ver, por ejemplo, yo les hablé a ustedes de
les hablé a ustedes de la creación de un escenario vacío contra el cual resbalan las aventuras interiores, las almas de estos protagonistas solitarios, ¿no? En el cual resalta, diríamos, es un escenario en el cual resalta la dificultad de encontrar un lugar en el mundo. Entonces, la creación de este escenario, tal vez me gustaría contárselas con palabras mías, palabras de la novela. Aquí está hablando Carla, la narradora, acerca de el viaje que ella ha realizado con su amiga Elena a Tierra del Fuego a hacer una investigación. Entonces dice, comillas, por eso insisto en que este momento nos sirve a nuestra búsqueda. Debimos llegar en una franja de tiempo que no existe y que quizás nunca existió, una franja delgadísima, más parecida a un instante que a una época, cuando los Selknam ya habían desaparecido y nadie había llegado aún. Tratar de entender el pasado en el aire de la isla, en la forma afligida de los cerros, o en alguna morena muchacha amante transformada para siempre en arbusto. Una franja de tiempo que no existe, alfombra negra sobre la cual desplegar la dimensión del exterminio, para mirarla con detención, para no olvidar, antes que renovadas fuerzas de vida confundan el pasado. Pero nosotras solo podemos ver un corte, una herida, un cuchillo hundido en el suelo que rompe la continuidad de una historia posible. Esos hombres que, según la frase del abuelo Aibel, llegaban todos desde otra parte, no buscaron ni encontraron huellas. Creyeron que la tierra esperaba desde siempre, pasiva y desnuda, su potencia. ¿Por qué este paisaje? Ya no las razones literarias, sino ¿de dónde lo tomas tú? ¿Está en tu experiencia? Ah, sí, absolutamente. Yo nací en Punta Arenas y pasé parte en veranos, largos veranos fríos de la isla, como dice el libro, en Tierra del Fuego. Bien. Claro, absolutamente mi experiencia, es un dato biográfico. ¿Y quedó ahí como incrustado? Quedó como algo absolutamente inolvidable, atravesado y además con esa cosa de lo que tú, con esa condición de lo que tú sientes simbólico, que sabes que oculta algo, pero no sabes exactamente lo que es. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.